Mi nombre es Kofi Mensah. Tengo 38 años. Soy coordinador humanitario de la Alianza Cristiana Internacional, originario de Accra, Ghana. Antes de contarte lo que presencié, quiero que sepas algo. He trabajado 11 años en zonas de guerra. He visto cosas que ningún ser humano debería ver. Soy un hombre de datos, de informes, de evidencia. Pero lo que ocurrió el 15 de septiembre de 2019 en Maiduguri, Nigeria, destruyó cada explicación lógica que mi mente intentó construir. Era una mañana de domingo normal, con un cielo despejado en plena temporada seca. 89 cristianos adoraban en secreto, sabiendo que cada segundo podía ser el último. Pero lo que pasó después dejó a toda una región sin palabras y cambió el destino de cientos de vidas para siempre. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte. Prepárate porque lo que realmente sucedió desafía toda lógica humana. El calor en Maiduguri golpea como un martillo. A las 7:30 de la mañana del domingo 15 de septiembre, el termómetro ya marcaba 34 grados centígrados. El aire olía a tierra seca mezclada con humo de las cocinas donde las familias preparaban sus desayunos. Yo había llegado 2 días antes en una Toyota Land Cruiser blanca, con el logo de nuestra organización. Mi trabajo era simple pero peligroso. Evaluar la seguridad de 12 congregaciones cristianas que operaban clandestinamente en el noreste de Nigeria, una región donde pronunciar el nombre de Jesús públicamente podía costarte la vida. La Iglesia de la Reconciliación estaba en la calle Baga Road, número 47, un edificio de bloques de cemento pintado de blanco, con techo de lámina oxidada que reflejaba el sol del desierto. No tenía cruces visibles. Por fuera, parecía una bodega abandonada. Esa era precisamente la idea. Camuflaje para sobrevivir. Las rejas de metal en las ventanas no eran decoración. Eran cicatrices de 3 intentos previos de ataque en los últimos 8 meses. Adentro había 40 bancos de madera tan desgastados que podías ver las marcas de décadas de rodillas que se habían arrodillado allí. El piso de cemento tenía grietas que formaban mapas de un territorio hostil. Un ventilador de techo oxidado colgaba de vigas expuestas, girando con un chirrido metálico constante. Olía a madera vieja y al sudor de generaciones de creyentes que habían arriesgado todo por adorar. La pastora Esther Adewale lideraba la congregación desde hacía 6 meses. El pastor anterior había sido asesinado frente a su familia. Esther tenía 42 años, 4 hijos, y una voz que podías escuchar a 2 cuadras cuando predicaba. La conocí el sábado por la tarde cuando fui a entrevistarla. Sus manos temblaban levemente al servirme té en una taza desportillada, pero sus ojos tenían el fuego de alguien dispuesto a morir por lo que cree. Esa noche dormí en casa de un diácono llamado Chukwu Okafor, a 7 calles de la iglesia. A las 2:17 de la madrugada me desperté sobresaltado. Había soñado con una tormenta eléctrica cayendo en plena temporada seca. En el sueño, 3 mujeres que nunca había visto cantaban exactamente las mismas palabras al mismo tiempo. Me senté en la cama, sudando. Revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de la pastora Esther enviado a las 2:15 a.m. Hermano Kofi, tuve un sueño extraño. Mañana Dios va a moverse. No falte al servicio. Hermanos, yo soy un hombre de ciencia. No creo en coincidencias místicas. Pero cuando 2 personas tienen el mismo sueño a la misma hora, algo está pasando en el mundo espiritual. Pero lo que no sabíamos era que ese sueño era solo el inicio de algo que sacudiría los cimientos de toda la región. El domingo amaneció con un cielo completamente despejado. Ni una sola nube. La temporada de lluvias había terminado 3 semanas atrás. Los reportes meteorológicos no preveían precipitaciones hasta noviembre. Salí a caminar hacia la iglesia a las 8:45 a.m.
Las calles estaban vacías de una forma inquietante. Los pocos transeúntes caminaban rápido, mirando al suelo. Había una tensión en el aire que yo había aprendido a reconocer en Sudán, en Somalia, en Irak. El tipo de tensión que precede a la violencia. Llegué a la iglesia a las 9:02 a.m. Ya había 89 personas adentro. Familias completas, hombres con sus mejores camisas, mujeres con pañuelos de colores brillantes cubriendo sus cabezas, niños en las primeras filas sosteniendo Biblias gastadas. El olor a madera vieja se mezclaba con perfume barato y el sudor del miedo controlado, porque todos sabíamos que estar allí era una sentencia de muerte potencial. La adoración comenzó a las 9:15 a.m. Una hermana llamada Grace Nwosu, de 67 años, tocaba un teclado Yamaha al que le faltaban 5 teclas. Pero cuando la congregación empezó a cantar, «Qué lindo es mi Cristo», ese lugar se transformó. Yo estaba en la quinta fila con mi libreta y mi grabadora digital, tomando notas profesionales, datos, números, estadísticas para mi reporte. Pero lo que ocurrió a las 9:20 a.m. convirtió mi reporte en cenizas. El rugido de motocicletas cortó el aire como cuchillos. No eran una o dos, eran muchas. El sonido de los motores rebotaba contra las paredes de concreto. La pastora Esther dejó de cantar. Un diácono llamado Emeka Obi, de 33 años, corrió hacia la ventana. Cuando miró afuera, su rostro se volvió del color de la ceniza. 17 hombres armados rodeaban el edificio. Llevaban rifles AK-47. Vestían ropa militar desgarrada. Pañuelos cubrían sus rostros. Botas de combate cubiertas de polvo rojo del desierto. 3 de ellos bloqueaban las salidas con cadenas gruesas y candados. 4 más apuntaban sus armas hacia las ventanas. El líder era un hombre alto, aproximadamente 1.85 metros, con una cicatriz profunda que le cruzaba la mejilla izquierda desde el ojo hasta la mandíbula. Su nombre era Ibrahim Bako. Lo supe después. Tenía 31 años. Había liderado 23 ataques contra comunidades cristianas en 14 meses. Las autoridades lo buscaban por 31 homicidios confirmados. Era conocido por no dejar sobrevivientes. Ni uno. La puerta se abrió de una patada brutal. El candado salió volando y golpeó el piso de cemento con un sonido metálico que todavía escucho cuando cierro los ojos. Ibrahim entró primero, rifle en alto, apuntando directamente a la cabeza de la pastora Esther. Detrás entraron 6 hombres más. Los otros 10 rodearon el perímetro exterior. Y aquí, hermanos, sucedió lo primero sobrenatural de ese día. La congregación no gritó. Cuando hombres armados irrumpen en un lugar lleno de familias y niños, lo normal es el caos, gritos, pánico, gente corriendo. Pero en la iglesia de la reconciliación solo se escuchaba el chirrido del ventilador girando sobre nuestras cabezas. Los niños miraban con ojos enormes, pero ninguno lloraba. Las madres sostenían a sus bebés con firmeza, pero no había histeria. Era como si una paz antinatural hubiera descendido sobre todos nosotros. Ibrahim caminó lentamente por el pasillo central. Sus botas resonaban contra el cemento. Cada paso era una sentencia. Llegó hasta donde estaba la pastora Esther. Le apuntó directamente entre los ojos. Su dedo descansaba en el gatillo. Pude ver el nudillo blanco por la presión. «Tienen 30 minutos», dijo en Hausa, idioma que yo domino perfectamente. «Renuncien a su Jesús, escupan a esa cruz, o los mato a todos, empezando por esta mujer». Hermanos, lo que voy a decir suena imposible, pero pasó exactamente así. La pastora Esther no retrocedió ni un centímetro. Miró fijamente a Ibrahim y dijo con una calma que helaba la sangre: «Puedes arrancarme la vida de este cuerpo, pero jamás podrás arrancar a Jesús de mi corazón. Él murió por mí. Yo puedo morir por él». En ese segundo, 3 ancianas se pusieron de pie.
No se conocían entre ellas, no se habían puesto de acuerdo, pero se levantaron al mismo tiempo como si fueran una sola persona. La primera se llamaba Mama Blessing. 71 años, había perdido a su esposo en un ataque similar 2 años antes. La segunda era Mama Ruth, 68 años, viuda con 6 nietos. La tercera era Mama Ngozi, 73 años, partera que había traído al mundo a más de 400 bebés durante su vida. Caminaron hacia el frente. Se colocaron delante de la pastora Esther, formando un muro humano entre ella e Ibrahim. Y entonces, hermanos, prepárense porque aquí todo cambia de una manera que desafía la realidad. Las 3 mujeres abrieron la boca y comenzaron a hablar. Pero no hablaban cosas diferentes. Hablaban exactamente las mismas palabras, en perfecta sincronización, con la misma entonación, como si una sola voz saliera de 3 cuerpos. Y lo que decían congeló a Ibrahim Bako en su lugar. Ibrahim, hijo de Halima Bako. Naciste el 14 de marzo de 1988 en la aldea de Gwoza. Pesaste 2.3 kilogramos. Casi mueres durante el parto. Tu madre sangró sin control. Una partera los salvó a ambos. Esa partera está aquí frente a ti. El rifle de Ibrahim comenzó a temblar. Retrocedió un paso, luego otro. Los atacantes a su alrededor se miraron confundidos. Uno gritó, «¿Qué brujería es esta? ¿Cómo saben eso?» Pero las ancianas no se detuvieron. Sus voces eran una sola voz. A los 7 años robaste 3 mangos del árbol de tu vecino Ahmed. Tu padre te golpeó con un cinturón. Lloraste toda la noche pidiendo perdón. A los 12 años viste morir a tu hermano menor frente a tus ojos. Se llamaba Yusuf. Tenía 5 años. Le dispararon en la calle por estar en el lugar equivocado. Desde ese día juraste venganza. Ibrahim soltó el rifle. Cayó al suelo con un golpe seco. Sus piernas flaquearon. Se llevó ambas manos a la cabeza. «¡Basta! ¡Deténganse!», gritó con una voz quebrada que ya no era de un guerrero, sino de un niño asustado. Pero las palabras siguieron fluyendo de las 3 bocas. Y a los 17 años perdiste a tu hermana menor en un ataque. Se llamaba Aisha. Tenía 11 años. Desapareció entre el humo y el fuego. La buscaste durante meses. Recorriste aldeas enteras. Preguntaste a cientos de personas. Creíste que estaba muerta. Y juraste destruir a todos los que seguían al Dios que permitió que te la arrebataran. Hermanos, en ese momento ocurrió algo que jamás olvidaré. Una niña de 11 años se levantó de la tercera fila. Llevaba el cabello trenzado con cuentas rojas. Vestía un vestido azul con flores amarillas. Se llamaba Aisha Bako. Caminó hacia Ibrahim con pasos firmes, sin miedo, sin dudar. Ibrahim levantó la vista. Cuando la vio, su rostro se transformó. El color desapareció. Sus ojos se abrieron como si estuviera viendo un fantasma. La niña se paró frente a él. Lo miró directamente y dijo, «Hermano, soy yo, Aisha. Estoy viva. Jesús me salvó, y ahora va a salvarte a ti». Ibrahim cayó de rodillas como si alguien hubiera cortado los hilos que sostenían su cuerpo. Comenzó a llorar. No lágrimas normales. Era un llanto profundo, visceral, que salía desde el centro de su ser. Un llanto de años de dolor, de odio, de búsqueda desesperada. «No, no puede ser. Te busqué por todas partes. Pensé que estabas muerta», decía entre sollozos incontrolables. Aisha se arrodilló junto a él. Puso su pequeña mano sobre la cabeza de su hermano. «Me rescató una familia cristiana después del ataque. Me cuidaron como si fuera su hija. Me enseñaron sobre Jesús. Me mostraron el verdadero amor. Hermano, el odio te está matando, pero Él puede sanarte». Y en ese instante exacto, a las 9:23 a.m., el cielo se oscureció. Les juro por todo lo que soy que 5 minutos antes no había una sola nube. Pero de repente, como si alguien hubiera apretado un interruptor cósmico,
Nubes negras cubrieron el cielo. Un trueno estalló con tanta fuerza que las ventanas temblaron en sus marcos. Y entonces comenzó algo que la ciencia nunca podrá explicar. Rayos empezaron a caer del cielo. Pero no caían al azar. Caían en un círculo perfecto alrededor de la iglesia. Yo los conté. 17 impactos, uno por cada atacante. Los rayos golpeaban la tierra a exactamente 3 metros de las paredes del edificio, formando un anillo de fuego eléctrico que rodeaba el templo como un muro de protección divina. El olor a ozono llenaba el aire. El suelo vibraba con cada descarga eléctrica. Los 10 atacantes que estaban afuera corrieron hacia la puerta, aterrorizados. Entraron tropezando, cayendo unos sobre otros. Sus rostros mostraban terror absoluto. Uno de ellos, un hombre llamado Musa, gritaba histérico: «Es el juicio final. Dios nos está matando». Pero dentro de la iglesia había una paz imposible. Los niños no lloraban. Las madres no gritaban. La congregación había comenzado a cantar. Sí, hermanos, a cantar. En medio de una tormenta eléctrica que desafiaba las leyes meteorológicas, rodeados de hombres armados, cantaban «Grande es tu fidelidad», con voces firmes y seguras. Y entonces sucedió lo que ningún científico, ningún meteorólogo, ningún experto en tecnología ha podido explicar hasta hoy. Los teléfonos satelitales de los atacantes comenzaron a emitir sonido. Estos eran dispositivos militares especiales, encriptados, programados solo para comunicación táctica. No tenían radio, no tenían música, pero de todos esos teléfonos empezó a salir, en perfecta sincronización, el Salmo 91, en Hausa, un idioma que ninguno de ellos había programado en sus dispositivos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Los atacantes comenzaron a gritar. Algunos arrojaron sus teléfonos al suelo. Otros intentaban apagarlos, pero los dispositivos no respondían. El salmo seguía sonando, cada vez más fuerte, llenando el espacio con una autoridad que no era de este mundo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero tengo que decirlo porque es la verdad absoluta. Mama Ngozi, la partera de 73 años, se acercó a Ibrahim, que seguía de rodillas llorando. Se arrodilló junto a él con dificultad. Sus rodillas ancianas crujieron, pero su voz era firme. Puso su mano arrugada sobre la mejilla de Ibrahim y dijo: «Yo fui la partera que te trajo a este mundo, hijo. Tu madre sangró tanto que todos pensamos que moriría. Oré a Jesús esa noche. Le pedí que salvara sus vidas, y Él lo hizo. Te salvó entonces para este momento, para que conocieras su amor». Ibrahim miró a Mama Ngozi. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Yo maté a tanta gente, tanta sangre. ¿Cómo puede Dios perdonarme? Y Mama Ngozi, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, dijo: «El mismo Dios que perdonó al ladrón en la cruz puede perdonarte a ti. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar cualquier pecado, hijo. Cualquiera». En ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí,
narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó completamente ese lugar. Una luz dorada comenzó a llenar la iglesia. No venía de ninguna ventana, no venía del techo. Simplemente apareció, como si el aire mismo se estuviera transformando en luz. Era una luz cálida, viva, que tocaba la piel y penetraba hasta el alma. El ventilador de techo dejó de girar. El aire se volvió denso, pesado, con una presencia que no puedo describir con palabras humanas. Los 17 atacantes cayeron al suelo uno por uno. No fue por miedo, fue como si una fuerza invisible los hubiera empujado de rodillas. Sus rifles cayeron de sus manos. Algunos intentaban levantarse pero no podían. Era como si el peso de todos sus pecados los hubiera aplastado contra el piso de cemento. Y entonces los niños comenzaron a señalar hacia arriba. Un niño de 6 años llamado Emmanuel se puso de pie y gritó: «Mamá, puedes ver a los hombres de luz». Una niña de 8 años llamada Grace señalaba hacia el frente. «Tienen alas, son tan grandes». Otros 5 niños se levantaron, todos señalando hacia el mismo lugar, viendo algo que los adultos no podíamos ver con claridad. Pero yo vi sombras. Formas, contornos de figuras que no deberían estar allí. Eran altas, quizás 2,5 metros o más. Se movían entre nosotros con una gracia que no era humana, y aunque no podía verlas completamente, podía sentir su presencia. Era como estar rodeado de fuego que no quema, de poder que no destruye sino que protege. Ibrahim levantó la vista hacia donde los niños señalaban. Algo en su rostro cambió. Sus ojos se llenaron de un terror reverente. «Los veo», susurró. «Puedo verlos. Son reales. Todo es real». Uno de los atacantes, un hombre llamado Yusuf, comenzó a gritar: «Perdóname, perdóname, Jesús. He matado, he destruido, pero ten misericordia de mí». Se golpeaba el pecho con sus puños, llorando de una manera que rompía el corazón. Pero lo que pasó después nadie lo esperaba. La tormenta eléctrica afuera se intensificó. Los rayos seguían cayendo en círculo perfecto, pero ahora algo más estaba sucediendo. La lluvia comenzó a caer, en plena temporada seca. En una región donde no había llovido en 3 semanas y no estaba programado que lloviera hasta noviembre. Pero caía, torrencialmente, como si el cielo mismo estuviera llorando. Y hermanos, esto es lo más extraño. La lluvia no entraba al edificio aunque las ventanas estaban abiertas. Era como si hubiera una barrera invisible que la detenía. Podíamos ver las cortinas de agua cayendo afuera, podíamos escuchar el sonido, podíamos oler la tierra mojada, pero ni una gota entraba a la iglesia. Ibrahim se puso de pie lentamente, extendió sus manos hacia el cielo, y con una voz quebrada comenzó a orar en Hausa: «Alá, no, Jesús, si eres real, si puedes perdonar lo que he hecho, tómame, cambia mi corazón. Ya no quiero este odio, ya no quiero esta oscuridad. Sálvame como salvaste a mi hermana». Y en ese momento, hermanos, la luz dorada se concentró alrededor de Ibrahim como un abrazo. Pude verlo claramente. Era como si manos invisibles lo estuvieran sosteniendo. Su cuerpo se arqueó hacia atrás. Sus ojos se cerraron. Y cuando los abrió de nuevo, hermanos, eran diferentes. Había algo en ellos que no estaba antes. Paz, luz, vida. Los otros 16 atacantes, al ver esto, comenzaron a clamar uno por uno: «Jesús, perdóname. Lávame de mi maldad. Quiero lo que Ibrahim tiene. Cambia mi corazón». Era un coro de arrepentimiento, un río de lágrimas. Hombres que habían matado, que habían destruido, que habían causado tanto dolor.
Ahora lloraban como niños buscando el perdón del Padre. La pastora Esther caminó hacia ellos. No había miedo en sus ojos, solo compasión. Puso su mano sobre la cabeza de Yusuf, el que había gritado primero. En el nombre de Jesús eres perdonado. Tus pecados son lavados. Eres una nueva criatura. Y al decir esas palabras, Yusuf cayó al suelo llorando, pero ahora eran lágrimas de liberación, no de culpa. Uno por uno, la pastora Esther fue poniendo sus manos sobre cada atacante. Uno por uno, fueron cayendo bajo el poder de Dios. Uno por uno, fueron transformados. Y hermanos, lo que voy a decir ahora es verificable, es documentado, es real. A las 11:47 a.m., después de 2 horas y media de lo que solo puedo describir como un avivamiento espontáneo, los 17 hombres se levantaron. Ya no eran los mismos. Sus rostros habían cambiado. La dureza había desaparecido. La oscuridad en sus ojos había sido reemplazada por luz. Ibrahim fue el primero en hablar. Se dirigió a la congregación y dijo: «Hermanos y hermanas, vine aquí para destruir, pero Dios me destruyó a mí. Me destruyó el odio, me destruyó el deseo de venganza, y en su lugar puso amor. Puso paz. No merezco perdón, pero ustedes me lo han dado. No merezco vida, pero Jesús me la ha dado. Desde hoy, mi vida es de Él». Los 17 hombres caminaron hacia el frente de la iglesia. Colocaron sus rifles en el suelo, formando una pila. Luego se arrodillaron y comenzaron a adorar. Hombres que nunca habían cantado una canción cristiana ahora cantaban Sublime Gracia, con voces temblorosas pero sinceras. La lluvia afuera había cesado. Los rayos habían dejado de caer. El cielo comenzó a despejarse. Y cuando salimos del edificio a las 12:15 p.m., vimos algo que nadie podía explicar. El círculo perfecto donde habían caído los 17 rayos estaba quemado en la tierra. 17 marcas negras, cada una de exactamente 2.3 metros de diámetro, formando un círculo perfecto alrededor de la iglesia. Las medimos. La distancia del centro de cada marca era exactamente 8.5 metros. Un círculo matemáticamente perfecto que ningún fenómeno natural puede crear. Pero eso no fue todo. Llamamos a las autoridades. Llegaron a las 1:20 p.m. El comandante de policía, un hombre llamado Capitán Adamu Bello, reconoció inmediatamente a Ibrahim y a los otros. Estos hombres están en la lista de los más buscados. Son responsables de 31 muertes confirmadas. Tenemos que arrestarlos. Ibrahim se acercó al capitán sin resistencia. «Capitán, tiene razón. Soy responsable de esas muertes y de muchas más. Merezco la pena máxima. Pero antes de que me lleve, necesito decirle algo. Conozco la ubicación de 47 personas secuestradas. Están vivas. Están en 4 ubicaciones diferentes. Si me da un mapa, le mostraré exactamente dónde están». El capitán miró a Ibrahim con desconfianza, pero algo en los ojos de Ibrahim lo hizo dudar. Le dio un mapa. Ibrahim marcó 4 ubicaciones con precisión milimétrica. El capitán envió unidades inmediatamente. En las siguientes 6 horas, rescataron a 44 personas vivas. 3 habían sido trasladadas el día anterior, pero eventualmente también fueron rescatadas. Los medios de comunicación llegaron al día siguiente. El periódico Daily Trust de Nigeria publicó un artículo en primera página el 17 de septiembre de 2019, con el titular «Milagro en Maiduguri. 17 terroristas se rinden. Revelan ubicación de 47 secuestrados». El artículo incluía entrevistas con los rescatados, con las autoridades, con testigos. Pero hermanos, la historia no termina ahí. De hecho, apenas comienza. Los 17 hombres fueron procesados legalmente. Ibrahim y otros 3 líderes recibieron sentencias de 25 años de prisión. Los otros 13 recibieron sentencias menores.
Pero algo extraordinario comenzó a suceder en las prisiones. Ibrahim comenzó a predicar. Compartía su testimonio con cada prisionero que conocía. En los primeros 3 meses, 89 prisioneros entregaron sus vidas a Cristo. Se formó una iglesia dentro de la prisión. Las autoridades penitenciarias quedaron asombradas porque la violencia dentro de la prisión disminuyó un 67% en 6 meses. Y Aisha, su hermana, lo visitaba cada semana. Le llevaba Biblias, le enseñaba canciones de adoración. Estudiaban la palabra juntos a través del vidrio que los separaba. La familia cristiana que la había rescatado 5 años atrás se convirtió en su familia para siempre. Pero lo que pasó con Mama Ngozi, la partera, es algo que necesito contarles porque demuestra que Dios nunca desperdicia un milagro. ¿Recuerdan que les dije que había un árbol de Neem frente a la iglesia? Ese árbol llevaba 7 años completamente seco, sin hojas, sin vida. Solo un tronco gris y ramas muertas. Pero el lunes 16 de septiembre, cuando la gente volvió a la iglesia, el árbol estaba verde, no con algunas hojas. Estaba completamente cubierto de hojas verdes brillantes, como si nunca hubiera estado muerto. Mama Ngozi comenzó a tomar hojas de ese árbol y a hacer té. Lo daba a personas enfermas en la comunidad. Hermanos, lo que ocurrió es médicamente inexplicable. Personas con infecciones resistentes a antibióticos se sanaban. El doctor Clement Okonkwo del Hospital General de Maiduguri documentó 23 casos de recuperaciones que no tienen explicación médica entre septiembre de 2019 y marzo de 2020. Tomó muestras de las hojas del árbol y las envió a un laboratorio en Lagos. Los resultados mostraron compuestos que no existen en ninguna otra planta de Neem registrada. El informe médico está archivado con el número de caso MG 2019-447 en el Hospital General de Maiduguri. Cualquiera puede ir a verificarlo. La Iglesia de la Reconciliación nunca volvió a ser la misma. La noticia del milagro se extendió por toda la región como fuego en pasto seco. En las siguientes 4 semanas, la congregación creció de 89 personas a 340. Familias musulmanas comenzaron a llegar, preguntando por el Dios que había detenido a Ibrahim Bako. Muchos querían conocer a Aisha, la niña que había sido rescatada 5 años atrás. Para diciembre de 2019, 3 meses después del milagro, habían plantado 5 iglesias nuevas en aldeas cercanas. Lugares donde antes era imposible mencionar el nombre de Jesús, ahora tenían congregaciones de 50, 80, 120 personas. La pastora Esther viajaba cada semana a estos lugares, entrenando nuevos líderes, compartiendo el testimonio una y otra vez. Pero hermanos, prepárense para lo que viene, porque el milagro más grande aún estaba por manifestarse. La Iglesia de la Reconciliación nunca volvió a ser la misma. La noticia del milagro se extendió por toda la región como fuego en pasto seco. En las siguientes 4 semanas, la congregación creció de 89 personas a 340. Familias musulmanas comenzaron a llegar, preguntando por el Dios que había detenido a Ibrahim Bako. Muchos querían conocer a Aisha, la niña que había sido rescatada 5 años atrás. Para diciembre de 2019, 3 meses después del milagro, habían plantado 5 iglesias nuevas en aldeas cercanas. Lugares donde antes era imposible mencionar el nombre de Jesús, ahora tenían congregaciones de 50, 80, 120 personas. La pastora Esther viajaba cada semana a estos lugares entrenando nuevos líderes, compartiendo el testimonio una y otra vez. Pero hermanos, prepárense para lo que viene, porque el milagro más grande aún estaba por manifestarse. En febrero de 2020, 5 meses después del evento, recibí una llamada de la pastora Esther. Su voz temblaba de emoción. Hermano Kofi, necesito que venga. Tiene que ver esto con sus propios ojos. No va a creerlo. Volé a Maiduguri el 18 de febrero.
Cuando llegué a la iglesia, no la reconocí. Habían construido una extensión. El edificio ahora podía albergar a 400 personas. Pero eso no era lo sorprendente. Lo sorprendente era quién estaba parado en el púlpito. Ibrahim Bako. Pero no era el mismo hombre. Había perdido 15 kilogramos. Su rostro tenía una paz que irradiaba. Vestía un uniforme de prisión. Estaba esposado, escoltado por 2 guardias. Pero le habían dado permiso especial para dar su testimonio en la iglesia donde todo había comenzado. Habló durante 47 minutos. Contó cada detalle de su vida. Los asesinatos que había cometido, las familias que había destruido, el odio que lo había consumido durante años. Y luego describió el momento en que vio a su hermana Aisha, el momento en que las 3 ancianas hablaron como una sola voz, el momento en que la luz dorada lo envolvió y su corazón de piedra se convirtió en carne. Cuando terminó, 83 personas pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. Entre ellos había un hombre llamado Musa Tanko, de 45 años, quien confesó haber sido parte de otra célula extremista. Si Dios pudo cambiar a Ibrahim Bako, dijo llorando, puede cambiarme a mí también. Los guardias tuvieron que esperar 2 horas, mientras Ibrahim oraba personalmente con cada persona que había pasado al frente. Cuando finalmente lo llevaron de regreso a la prisión, dejó una Biblia firmada con una nota. Para la iglesia que me mostró el amor de Cristo. Volveré cuando Dios lo permita. Y hermanos, Dios lo permitió, pero no de la manera que nadie esperaba. En agosto de 2021, 2 años después del milagro, el gobernador del estado de Borno, Babagana Umar Zulum, hizo algo sin precedentes. Otorgó perdón parcial a Ibrahim Bako basándose en su comportamiento ejemplar en prisión y su contribución a desmantelar redes terroristas. Su sentencia fue reducida de 25 años a 8 años, con libertad condicional después de 5. Pero no fue solo el comportamiento de Ibrahim lo que motivó esta decisión. Fueron las 340 personas que habían sido reintegradas a la sociedad, gracias a su programa de reconciliación en la prisión. Fueron las 23 células terroristas desmanteladas, con información que él había proporcionado. Fue el impacto medible, tangible, verificable que su transformación había tenido en toda la región. Ibrahim salió de prisión el 15 de septiembre de 2024, exactamente 5 años después del milagro. Yo estuve allí. Volé desde Ghana específicamente para ese momento. Cuando salió por las puertas de la prisión, Aisha lo esperaba. Ahora tenía 16 años. Era una joven hermosa, líder del ministerio juvenil en la Iglesia de la Reconciliación. Se abrazaron durante 5 minutos sin decir palabra, solo llorando. Llorando años de separación. Llorando el dolor del pasado, llorando la alegría del presente. Llorando la esperanza del futuro. Y hermanos, ¿saben lo primero que hizo Ibrahim como hombre libre? Fue al cementerio donde estaban enterradas algunas de sus víctimas. Se arrodilló frente a cada tumba, pidió perdón en voz alta aunque los muertos no pudieran escucharlo, y dejó flores que él mismo había cultivado en la prisión. Flores que nunca debieron crecer en ese suelo árido, pero que florecieron porque las había regado con sus lágrimas de arrepentimiento. En octubre de 2024, Ibrahim inició un ministerio llamado De Tinieblas a Luz. Su misión: alcanzar a excombatientes, ayudarlos a reintegrarse a la sociedad, mostrarles el amor de Cristo. En los primeros 3 meses, 47 excombatientes se unieron al programa. Hoy, en octubre de 2025, ese número ha crecido a 180. Y aquí viene algo que me dejó sin palabras. ¿Recuerdan a Yusuf, el atacante que fue el primero en gritar pidiendo perdón? Salió de prisión en junio de 2024. Él y Ibrahim ahora trabajan juntos en el ministerio. Viajan por toda la región noreste de Nigeria, entrando a prisiones, hablando con pandillas, compartiendo su testimonio.
En los últimos 6 meses han visto 412 conversiones documentadas, pero la historia que más me impactó fue la de un niño llamado Emmanuel, el mismo niño de 6 años que aquel domingo señaló a Los Ángeles. Ahora tiene 9 años. En septiembre de 2025, durante el 6º aniversario del milagro, se paró frente a la congregación y dijo: «Cuando sea grande, voy a ser pastor como la pastora Esther, porque yo vi a los ángeles ese día. Sé que Dios es real, y quiero que todo el mundo lo sepa». La Iglesia de la Reconciliación ahora tiene 1,240 miembros regulares. Han plantado 18 iglesias en toda la región. Tienen un centro de reconciliación que ha ayudado a reintegrar a 340 excombatientes. Tienen una escuela que educa a 280 niños, muchos de ellos huérfanos de la violencia. Y todo comenzó aquel domingo de septiembre cuando Dios decidió mostrar su poder. El árbol de Neem frente a la iglesia sigue vivo, verde, floreciendo. Mama Ngozi murió en paz en marzo de 2023 a los 77 años, pero antes de partir entrenó a otras 6 mujeres en cómo preparar el té medicinal. El Dr. Okonkwo sigue documentando casos de sanaciones inexplicables. Su último reporte, publicado en abril de 2025, lista 67 casos verificados de recuperaciones que desafían explicación médica. Y hermanos, aquí está la revelación final que conecta absolutamente todo. En julio de 2025, 2 meses atrás, estaba de nuevo en Maiduguri para una conferencia. Ibrahim me invitó a cenar. Estábamos sentados en un pequeño restaurante comiendo arroz jollof, cuando me contó algo que nunca había revelado públicamente. «Hermano Kofi», me dijo, «¿recuerda que las 3 ancianas dijeron que una partera había salvado mi vida al nacer?» Asentí. Pues hay algo más. La noche antes del ataque a la iglesia tuve un sueño. Soñé que entraba a un edificio blanco y 3 mujeres me llamaban por mi nombre. Me decían cosas de mi vida que nadie sabía. Y en el sueño, una de ellas me decía: «Te salvé una vez, ahora Jesús te salvará para siempre». Desperté sudando, pero ignoré el sueño. Pensé que era mi conciencia tratando de detenerme. Seguí adelante con el ataque. Me quedé en silencio. Las piezas finales del rompecabezas estaban encajando. «Hermano Kofi», continuó Ibrahim, «Dios me estaba advirtiendo. Me estaba dando una última oportunidad de arrepentirme antes de que fuera demasiado tarde. Pero yo estaba tan cegado por el odio que no escuché. Así que él tuvo que intervenir de manera dramática. Tuvo que enviar una tormenta en temporada seca. Tuvo que hacer que 3 mujeres hablaran con una sola voz. Tuvo que reunirme con mi hermana, que yo creía muerta. Todo eso para romper mi corazón de piedra. Puso su mano sobre la mía. Y funcionó. Aquí estoy. Un hombre nuevo. Vivo no para mí, sino para aquel que me dio una segunda oportunidad cuando yo no la merecía. Hermanos, lo que presencié en Maiduguri no fue casualidad. El mismo Dios que detuvo a Ibrahim Bako, el mismo Dios que envió una tormenta en temporada seca, el mismo Dios que resucitó un árbol muerto, ese mismo Dios puede intervenir en tu vida hoy. Como dice Ezequiel 36:26, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Si estás pasando por persecución, si sientes que el enemigo te rodea, si crees que no hay salida, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. El mismo Dios que protegió a 89 personas en una iglesia de Maiduguri puede protegerte a ti. El mismo Dios que transformó a un asesino en un evangelista puede transformar cualquier situación en tu vida. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas.
Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Este canal existe para que testimonios como el de Ibrahim, como el de Aisha, como el de esas 3 ancianas valientes, lleguen a millones de personas que necesitan saber que Dios sigue obrando milagros. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que está enferma, tu hermano que está perdido en adicciones, tu amigo que está atravesando una crisis, alguien que está en su propia tormenta y necesita saber que hay un Dios que calma tempestades. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos seguir trayendo testimonios que edifiquen tu fe, que fortalezcan tu esperanza, que te recuerden que sirves a un Dios de milagros. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que los ángeles que rodearon aquella iglesia en Maiduguri rodeen tu casa hoy. Que el mismo poder que transformó a Ibrahim Bako transforme cada área de tu vida que necesita un toque divino. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que lo que el enemigo pensó para destruirte, Dios lo va a usar para promoverte. Lo que pensó para matarte, Dios lo va a usar para darte vida abundante. Lo que pensó para silenciarte, Dios lo va a usar para darte un testimonio que impactará a miles. No importa cuán oscura sea tu noche, el amanecer viene. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Jesús puede calmarla con una palabra. No importa cuán imposible parezca tu situación, para Dios no hay nada imposible. Hasta el próximo testimonio, hermano, hermana. Que Dios te bendiga grandemente. Que su rostro resplandezca sobre ti. Que te guarde en todos tus caminos. Y que uses tu vida, cada día que te queda en esta tierra, para glorificar el nombre de aquel que te ama con amor eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.